Abogado Eduardo del Pozo, concejal de Quito por el movimiento Creo, integrante de las comisiones de movilidad, de presupuesto y suelo. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Steffi. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí presente. Hemos estado revisando cuál es la situación de los distintos gobiernos autónomos descentralizados respecto a los montos que están pendientes por transferir desde el gobierno nacional a los municipios. ¿A cuánto ascendería la deuda, el atraso de estos 2 meses a Quito y en qué medida eso afecta o no las obras, la gestión del municipio? Steffi, yo estoy sumamente preocupado porque el presidente de la República está adeudando desde este año 72 millones de dólares en total. Es verdaderamente alarmante esta cifra, son 72 millones de dólares. ¿Eso corresponde a qué? ¿A dos meses? Manera. Así es, mira, corresponde a algunos rubros. Constitucionalmente tiene la obligación de transferir el 15% de los ingresos permanentes a todos los gobiernos autónomos descentralizados. En relación a ese rubro, nos está adeudando por el mes de enero 25 millones de dólares. Por el mes de febrero, Steffi, 25 millones de dólares adicionales. Pero no es solo ese rubro, sino que también tiene que transferirnos los valores de las competencias de movilidad que el año pasado nosotros ya asumimos de manera completa. Adicionalmente a esto, las contravenciones de tránsito, es decir, las multas que pagan los quiteños, van a las arcas fiscales nacionales y debería transferirnos al gobierno autónomo descentralizado de Quito. Y no lo ha hecho hasta el día de hoy. Y alcanza una suma de 12 millones de dólares aproximadamente. También existe una cifra alarmante de 7 millones de dólares correspondiente al impuesto al valor agregado, que nosotros como municipio también pagamos a los distintos proveedores y que después, por supuesto, van a las arcas nacionales y que el gobierno debe transferir a la municipalidad de Quito. Ahora, según el artículo 271 de la Constitución, que es el que habla sobre la participación de los GATS en los ingresos del Estado central, ahí dice que las asignaciones anuales serán predecibles, que serán directas, que serán oportunas, que serán automáticas, que serán efectivas mediante las transferencias desde la cuenta única del Tesoro Nacional a las cuentas de los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, eso se estuvo manejando así y sin problemas mientras había recursos, porque lo que les ha dicho el presidente y el gobierno es que se les ha transferido siempre a tiempo, pero que ahora que están con menos ingresos, con cuentas por pagar, que esperen un poco y que usen lo ahorrado. Mire, Steffi, efectivamente, hasta los primeros días de cada mes tiene que cubrir el mes vencido. Es decir, que quedan aproximadamente 15 días para que cubra el mes de marzo, porque ahí aumentarían 25 millones de dólares adicionales. Ya no serían solo 72, que es la deuda actual, sino estaríamos cerca en 95 millones de dólares ascendería la deuda. Y esto, efectivamente, perjudica a los quiteños. No al municipio, perjudica a los ciudadanos, al ciudadano común y corriente, al quiteño, porque redunda en menos servicios, en menos acceso a obras públicas, menos recolección de basura, menos acceso al agua potable, menos repavimentación, menos alcantarillado, menos vías, menos servicios en general que presta la municipalidad. Bueno, pero el presidente insiste en que los gobiernos autónomos reclaman su autonomía, pero no autonomía financiera, porque siguen dependiendo del Estado central, que tiene que haber mayor participación de ingresos propios, de mayor recaudación, de agua potable, de tasas, impuestos. En el municipio de Quito, por ejemplo, ¿qué porcentaje de su presupuesto es propio y qué porcentaje es el que reciben de la transferencia, porque no es que son del gobierno central, pero de la transferencia que tiene que hacer el gobierno central? El mismo señor presidente de la República reconoció el día sábado en su corriente enlace sabatino que el municipio de Quito es el que más recauda impuestos a nivel nacional. Y es decir, que nosotros tenemos un financiamiento del 39% de recursos propios de todo lo que significa nuestro presupuesto anual del 2016. Pero eso no quita, Steffi, la obligación que tiene el gobierno central de transferir. Constitucionalmente tiene esta obligación, porque no nos está dando ninguna dádiva, no es ningún regalo, no es ningún favor que les hace a los quiteños. Es una obligación constitucional
ilegal de transferir estos recursos. Bueno, justamente es la Constitución año, en su artículo, el 271, el que el 271. dice que los GATS participarán de al menos 15% de los ingresos permanentes y de un monto no inferior al 5% de los no permanentes correspondientes al Estado central, excepto los de endeudamiento público. Sobre esto, escuchemos algo de lo que nos dijo ayer aquí el exministro de este gobierno, Fausto Ortiz. El 271 del COTAD le da el 21% de los ingresos permanentes y el 10% de los no permanentes, ¿no? En la COTAD le da esa cantidad de recursos. La Constitución le da unos límites inferiores, por lo tanto, cualquier cambio legal podría hacer que caiga de ese 21% hasta ese piso que manda la Constitución. El gobierno trata de hacer un recorte a los gobiernos autónomos, me imagino, originado en la caída de ingresos tributarios, pero el gobierno también debería incrementar recursos a los gobiernos autónomos porque ya está consiguiendo recursos petroleros en el presupuesto del Estado y tanto lo está consiguiendo que ha presupuestado para el año 2016 pagarle a China por preventa petrolera más de 1.600 millones de dólares. Entonces, sobre lo primero, por ejemplo, si el COTAD dice el 10, pero la Constitución dice no inferior al 5, ¿hay margen para modificar esas asignaciones? ¿Usted cree que en el fondo hay intención de cambiar la participación de los GATS, el porcentaje en los ingresos no permanentes del Estado? Mira, nosotros en Quito, cuando aprobamos el presupuesto, no incluimos un solo dólar en el 5% de los ingresos no permanentes. Solo calculamos el 15% de los ingresos permanentes que habla el 271 de la Constitución. Y eso nos representa en este año cerca de 339 millones de dólares, solo de ese valor. No estamos hablando de devoluciones de IVA, del pago de las contravenciones, ni del pago de las competencias de movilidad, a las que sí tiene también obligación el gobierno central. El problema aquí, Estefi, la pregunta que hacemos, y yo le hago al presidente de la República, ¿dónde está la plata que le está deudando a los quiteños? Y el tema aquí está en que efectivamente, ojalá no esté malgastando esos recursos subsidiando empresas ya quebradas como TAME, que efectivamente tiene un déficit de 58 Pero millones de dólares. Pero yo le preguntaba si cree que hay, concejal, un interés de modificar eso, porque basándonos en hechos reales, lo que es evidente es que el gobierno está viendo de dónde más sacar liquidez, y las medidas parches que ha tomado no logran compensar la pérdida por ingresos petroleros, pero también por la caída que ya se ve en la recaudación tributaria. Entonces, mientras había plata no importaba darles a los GATS, pero ahora que la situación está difícil, pues también vale la pena revisar asignaciones. El presidente ya decía que todos tienen que compartir el peso de las dificultades y plantea una reforma al COTAD en la que las asignaciones a los GATS sea, por ejemplo, en función al precio real del petróleo y no el presupuestado. ¿Qué piensa usted sobre eso? Primero, tenían que haber sido responsables el señor presidente de la República, el señor ministro de Finanzas y sus asambleístas que aprobaron el presupuesto general del Estado con un déficit inmenso. No calcularon adecuadamente. Ya el año pasado pusieron un dólar a 79 dólares y vimos que estuvo a 35. Este año lo pusieron en 30 y están menos de 20. Entonces, ¿quién es el que tiene que pagar los platos rotos? ¿La ciudadanía? ¿Los quiteños? Porque ellos no supieron administrar adecuadamente, planificar adecuadamente. La respuesta es no. Y ahora nos quieren cargar con más impuestos a los ciudadanos para cubrir los inmensos gastos en los que pero ¿cuáles son sus observaciones central? sobre las modificaciones que se están, o las reformas que se están, todavía es un planteamiento, pero lo que se está planteando sobre lo que le corresponde, por ejemplo, en relación a los ingresos permanentes y lo otro, los no permanentes? Estefi, yo creo que eso es algo irrelevante. Así lo metan ahorita en la Asamblea y toda su mayoría de asambleístas alce la mano y apruebe, eso entrará en vigencia en el 2017. Porque el presente año, en términos tributarios, cuando se hace una reforma, es para el año fiscal siguiente, no para el presente. Es decir, todos los 339 millones que deberá desembolsar al municipio de Quito en el presente año, tiene que hacerlo. Los cambios que hagan al COTAD o a cualquier normativa en temas tributarios entrará a vigencia en el 2017. Hoy por hoy, yo quiero exigir al presidente de la República, en mi calidad de concejal, que pague a los quiteños, que sea un buen pagador, que sea el ejemplo de ciudadano y que no malgaste los recursos de los quiteños en distintos valores. El abogado Eduardo del Pozo, concejal de Quito por el movimiento Creo Hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.